Hoy estamos con Cristian Chavarriaga, él es psicólogo clínico. Hoy va a tocar un tema muy interesante en el desarrollo de esas emociones en los pacientes con lupus. Y quiero que lo escuchen muy atentamente porque la información que va a dar es realmente valiosa y esa información debes de anotarla, debes de grabarla en algún lugar para que quede allí para que pueda darte valor. Así que Cristian, bienvenido a este podcast de Psicoarteando y adelante. Me siento muy honrado, ¿no? De poder estar en este espacio, un espacio para poder compartir desde la psicología mucho conocimiento que pueda ayudar a aliviar en cierta forma los efectos emocionales que puede tener este, mm, esta enfermedad que tiene una connotación muy fuerte, ¿no? Para la parte emocional del ser humano. Sí, es cierto y de hecho estas partes emocionales y mucha gente piensa, incluso yo pienso que la mayoría de las enfermedades se agudizan en el momento de que la parte emocional juega un papel importante. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar acerca de esto que afecta a las personas. Entonces, Cristian, tengo una pregunta. ¿Qué es el lupus y cómo afecta la salud mental de las personas que lo padecen? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, el lupus es una enfermedad bien particular, bastante particular. Todos los seres humanos tenemos un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico, este sistema inmunológico, eh, podríamos llamarlo de cierta forma como el ejército que se encarga de defender todo nuestro cuerpo. Sí, Lo particular de esta situación es que la actividad de este sistema inmunológico del ser humano se vuelve bastante activa. Se podría hablar de una hiperactividad, en la cual estas células blancas o leucocitos comienzan a atacar tejido sano. Esto va a tener unos efectos en el cuerpo que son difíciles de manejar, dolorosos, ¿sí? Y puede tener diferentes connotaciones. Se sabe que puede atacar órganos como el cerebro, el corazón, los riñones y los brotes, estos brotes que se generan una vez este sistema inmunológico ataca ese tejido sano, va a generar inflamaciones, irritaciones. Entonces es una enfermedad bien particular. Se habla de ella incluso desde la antigua Grecia. Desde los tiempos de Hipócrates ya se hablaba de estos síntomas, de esta inflamación, aparición de irritación en la piel y otros síntomas asociados. Pero solo hasta 1845 comienzan a establecerse criterios clínicos acerca de esta enfermedad. Es una enfermedad que no es fácil de diagnosticar, ¿no? Requiere un estudio bastante específico. Estas son algunas de las características de lo que es el lupus, ¿sí? Hasta el momento se conocen 8 tipos de lupus en la actualidad. A grosso modo, esta sería la definición de esta enfermedad en particular. y esta enfermedad, ¿cómo no, cómo afecta la salud mental del paciente? ¿Cómo afecta, o sea, cómo afecta a esta persona que padece la enfermedad su salud mental? Bueno, aquí hay que hablar de un aspecto del lupus como tal, y es que es una enfermedad crónica. Ya. Actualmente tiene tratamiento, mas no existe una cura. Mm. Esa connotación es bastante importante, afecta eh, mentalmente al paciente, ¿no? Porque, bueno, también los síntomas, pues no son fáciles, la irritación, son brotes que son dolorosos, duran cierto tiempo. La inflamación también es dolorosa y puede tener en el ser humano una afectación emocional en el sentido que parece que ese dolor va a permanecer para siempre. Entonces, en el ser humano pueden aparecer algunas emociones que son normales como la tristeza. La tristeza es una emoción natural en el ser humano.
debido a esta infelicidad, a la frustración de saber que esta enfermedad te va a acompañar el resto de tu vida, pueden aparecer también sentimientos de desesperanza, en algunos casos ideas de muerte. Entonces, si esto Ya, no se sabe, no se le sabe dar un buen manejo, podría ser la puerta de entrada a algunas patologías como la depresión o el trastorno de ansiedad. Tiene complicaciones que llevan a que sea frecuente la asistencia a hospitalizaciones. Recordemos pues que el ambiente hospitalario pues no es un ambiente que sea fácil para ningún ser humano. Vas a estar bastantes días ya, en una habitación de hospital con un tipo de comida a la que no estás acostumbrado, sin poder salir al exterior. Y esto realmente tiene un efecto bastante desmoralizante en el paciente. Sobre todo también existe ya, eh, una sensación de indefensión ante la enfermedad. Aparecerán ujú, preguntas como ¿por qué a mí? ¿Sí? Recordemos que en estos casos, de cada 10 pacientes con lupus, 9 son mujeres. ¿Sí? Entonces, en algún sí, momento dado, esto genera eh, mucha ansiedad. El preguntarte, bueno, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice? ¿Es un castigo? Suelen ocurrir que aparecen este tipo de distorsiones cognitivas o inferencias arbitrarias, en las ya. cuales la persona puede llegar a culparse, a sentirse sin esperanza. Cristian, y ese sentirse sin esperanza es fundamental, porque es cierto, si una persona pierde la esperanza, básicamente lo pierde todo. El hecho de pensar que no existe una cura, el hecho de pensar que ya no puedes salir al sol porque tu cara se va a ver afectada, o el hecho de que algunas mujeres o algunos hombres empiezan con el proceso de la caída del cabello, pues hace que no solamente se pierda la esperanza, bueno, que eso define prácticamente todo, sino que empiece un proceso de autoestima, un proceso de ya verme al espejo y no reconocerme. Y esto, así como lo decías anteriormente, puede llevarnos a una depresión severa, y esa depresión severa pues puede llevarnos también a presentar ideas de muerte estructuradas, y podemos perder incluso el miedo a la muerte con el hecho de tener solamente una depresión severa. Por eso quiero pasar a la siguiente pregunta, y es: ¿qué síntomas o señales de alerta deberían tener en cuenta los pacientes con lupus para cuidar su bienestar emocional? Estos síntomas de alarma, empecemos por las funciones básicas. La primera es el apetito. Cambios en el apetito como lo que es un aumento exacerbado del apetito. Lo que nos puede estar indicando es el uso de la alimentación como una estrategia de canalización de esas emociones de desesperanza, de angustia, preocupación, rabia. Entonces es importante tener eso en cuenta. Si se ha incrementado ese apetito de una forma anormal, ¿sí? Y te das cuenta de que está convirtiéndose en ese mecanismo de afrontamiento que estás utilizando, es importante tenerlo en cuenta. Ese sería un síntoma importante. O el caso contrario, cuando la persona presenta inapetencia. Entonces, esta inapetencia empieza a durar varios días, semanas. Nosotros ya vemos allí de que hay una afectación de esas funciones básicas. He empezado primero con el apetito, pero también me parece muy importante el sueño. Cuando el paciente se puede identificar que el sueño aumenta de una forma bastante anormal. La persona todo el día quiere estar durmiendo, se encierra en su cuarto, no quiere ver a otras personas. Esto podría también ser un síntoma, un indicador de alarma para nosotros estar pendiente y solicitar ayuda. Y el caso contrario, que es perder el sueño, ¿sí? El insomnio,
o trastornos del sueño con intervalos muy cortos, o un sueño, por ejemplo, que no es profundo, no es reparador. Entonces me parece muy importante para todas las personas que están siguiendo este podcast utilizar como un indicador las funciones básicas. ¿Cómo está mi apetito y cómo está mi sueño? Bueno, lo que tú decías hace un momento, ¿no, Gilberto? Ideas de muerte. Ante la desesperanza en algunos, en un punto muy importante de un trastorno como la depresión, la muerte comienza a contemplarse. En algunas ocasiones se manifiestan ideas de muerte por la misma desesperación, pero en algunos estados mucho más profundos, la muerte comienza a contemplarse como una verdadera posibilidad y se llegan a generar planes estructurados de muerte. Realmente es un indicador bastante claro de que esta persona que padece lupus es importante que solicite ayuda. Bueno, hasta allí. Funciones básicas, ideas de muerte y la tristeza patológica, que es una tristeza que realmente es muy exacerbada. Digamos, la tristeza como tal es una emoción, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. Es una emoción y de hecho la tristeza es necesaria para el ser humano para poder llevar a cabo ciertos procesos de la vida. Pero hay un punto en que esta tristeza se nos vuelve patológica y es cuando sin ninguna razón, sin ningún motivo comenzamos a experimentar tristeza. Una tristeza bastante fuerte y también ante eventos de una connotación no tan importante. No sé si me hago entender allí en esa parte. Sí. Sí, entonces cuando comienza a ver que esa tristeza realmente no obedece a una situación normal, sino que realmente esa tristeza es bastante desbordada y no está en relación con lo que está aconteciendo, puedes ver allí un síntoma para tenerlo muy en cuenta. Creo que también los síntomas físicos, por ejemplo, la opresión en el pecho. La opresión en el pecho es un indicador de que, bueno, realmente estamos siendo afectados a nivel emocional por esta realidad. Y bueno, existen pues una gran gama de síntomas que podemos tener en cuenta, como los síntomas afectivos, ¿sí? La anedonia, ese estado en el cual la persona realmente no logra encontrar el placer, ni siquiera en las actividades que generalmente le producen placer. Voy a ponerte un ejemplo, ¿sí? Puede ser que una persona con lupus encuentre un gran placer en escuchar música, pero lo pierde el placer, ya no lo disfruta, no logra encontrar placer en esto que siempre se lo ha generado. Entonces allí nosotros estamos viendo algunos síntomas que son importantes tener en cuenta. De pronto, para no extenderme mucho, uno más, pérdida del interés en la higiene personal. De pronto la persona ya no se asea, ¿sí? Comenzamos a ver un descuido bastante evidente. Entonces, estos comportamientos que son bastante singulares, poco normales, nos pueden a nosotros estar dando información de que, mira, hay algo que está pasando conmigo, quizás esto me ha superado, ¿sí? Porque eso pasa con el ser humano. A veces una situación crítica te supera y es allí cuando debemos solicitar ayuda. Entiendo. Bueno, y es algo que son como mecanismos de protección de la persona y que muchas veces al no tener una guía profesional, pues entonces van a pensar cosas que pues la salida de hecho un poco más fácil. No sé si sea la forma correcta de decirlo o exista una otra alternativa. Bueno. Creo que esta tercera pregunta es muy importante y creo que viene de la mano con la segunda, y es: ¿qué estrategias o recursos pueden utilizar los pacientes con lupus para afrontar el estrés, la ansiedad o la depresión que puedan surgir por su condición? Mil gracias. Sí, bueno, en psicología se habla de estrategias centradas en el problema y algunas estrategias que son de evitación. Generalmente las estrategias de evitación no son muy recomendables, así que quisiera hablar un poco acerca de ello. En muchas ocasiones el ser humano busca
eh, evitar aquello que le perturba. Un diagnóstico de lupus es muy fuerte, es algo que ninguna persona desea, ¿sí? Y emocionalmente tiene unos sentimientos que para nosotros son displacenteros, sentimientos, emociones displacenteras. Muchas ocasiones las personas infortunadamente encuentran como forma de canalizar esas emociones o como tú lo decías hace un momento, unos mecanismos de afrontamiento, el uso de licor. Ujú. Culturalmente realmente pues es algo que está muy acuñado en nuestra cultura y no es recomendable para nada, porque este licor tiene una particularidad y es que puede generarnos una adicción, puede comenzar a generar en la persona convertirse en un elemento necesario para lidiar con con ese sufrimiento que experimento ante una realidad que es aversiva. El licor es tremendamente adictivo, al igual que, por ejemplo, la nicotina del cigarrillo, el tabaco, sustancias psicoactivas. Muchas veces las personas acuden a esto y realmente en lugar de favorecer un buen afrontamiento, una adaptación a esta situación tan particular, el efecto que va a tener es realmente negativo en las personas. El efecto que generan, por ejemplo, estas sustancias para lo que viene a ser el manejo de esas emociones que nos resultan displacenteras es bastante corto en el tiempo y nuevamente nos volvemos a sentir mal, ¿sí? Quiero decir, eh, consume el licor, ¿sí? Pero una vez que ese efecto se ha ido, vuelves nuevamente a sentirte muy mal y el cuerpo y la psique también comienza a ver estas sustancias como una forma de escapar de esa realidad aversiva. Entonces no son para nada buenas estrategias de afrontamiento y quiero pues enfatizar mucho en ello. Tristemente, las crisis muchas veces son la puerta de entrada a hábitos poco saludables para los seres humanos. Otro elemento, otro mecanismo que utilizamos, por ejemplo, es la negación. Otro mecanismo de afrontamiento negativo es la negación. Y esto realmente no ayuda mucho. Pero uno se preguntaría, ¿por qué las personas tienden a negar esa realidad? Y aquí hay pues varios factores, ¿no? Por una parte está el rol que desempeña esa persona en su familia. Ujú. Eh, Estas personas que tienen, por ejemplo, un rol de liderazgo, les cuesta bastante pedir ayuda. Generalmente son quienes ofrecen ayuda a otros. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que se trata de evitar el tema, no hablar acerca de ello, y se genera el mecanismo de supresión, Y, y actuando como Cristian, si... por Sí. ejemplo, eso que tú dices es muy interesante porque la gran mayoría de las mujeres, que en este caso son las que son diagnosticadas con lupus más que los hombres, aunque también están los hombres, son prácticamente las cabezas de la casa y se convierten en esas líderes. Entonces, sigue existiendo esa forma de no aceptar mi realidad, pero sí ofrecerle ayuda a otros, lo que tú dices. Vaya que sí es cierto, es muy cierto, realmente es un desafío porque actualmente el tema de la comunicación se ha reducido. En el pasado las personas hablaban mucho más que en la actualidad. Y estas damas que son las líderes de su hogar, pues digamos que les perturba eso, ¿no? Mostrar vulnerabilidad muchas veces o preocupar. Realmente algo que he encontrado pues en estos relatos tan complejos, tan difíciles, es que lo que buscan la madre cabeza de familia es no preocupar a sus seres queridos. Entonces muchas veces se evita hablar del tema y al no poderlo gestionar, pues este tema sigue dando vueltas en la cabeza.
Y ahí esta es la puerta de entrada al siguiente mecanismo negativo de afrontamiento, que es la rumiación. Cuando tenemos un problema y nos da, y nos da, y nos da, y nos da vueltas en la cabeza, es bastante agotador, tanto así que puede afectar el proceso del sueño. Entonces, bueno, estas son algunas de esas estrategias negativas que muchas veces utilizamos de evitación, que lo que aconsejo es identificarlas y buscar estrategias positivas de afrontamiento. La primera de ellas, para mí, es pedir ayuda. Pedir ayuda es acudir a tu médico, o es pedir ayuda a tu familia, personas cercanas, personas de confianza realmente, porque no podemos nosotros compartir estas situaciones tan personales con cualquier persona. Es importante encontrar una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, lo primero que considero es pedir ayuda realmente. Creo que es muy importante. O sea, que todos los seres humanos comprendamos que, aunque seamos muy exitosos, aunque tengamos un rol de liderazgo, aunque seamos personas, bueno, en diferentes situaciones de la vida, hay que pedir ayuda, hay que comprender que el ser humano realmente es un ser humano social, es un ser humano social, nosotros no llegamos a este planeta completamente solos, sino que siempre necesitamos ayuda de alguien. Entonces, una primera estrategia de afrontamiento positiva pide ayuda. Segundo, fantástico, muy bueno para el ser humano es expresar esas emociones, ¿sí? Finalizamos nuestra primera parte de nuestra charla con nuestro psicólogo y es muy interesante que sigas conectado porque la segunda parte va a ser genial porque vamos a tocar temas demasiado interesantes y pues te invito a que le des clic en suscribirte y continúes a la segunda parte. Un abrazo y chao.